Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver un tema que quizá a muchos les sirva, el cual es cómo hacer que la señal en un osciloscopio se quede quieta, estabilizar el oscilograma, cuando tenemos este tipo de situación, donde claramente se ve que la señal es cualquier cosa, y acá tenemos el generador de señales que está inyectando una senoide de 100 mV pico a pico y 1 kHz de frecuencia, sin ningún tipo de offset ni desfasamiento. Bien, lo que tenemos que hacer en un osciloscopio de este tipo, analógico, es, primero, si queremos medir, tenemos que tener todas las perillas de cal, fíjense cómo hizo clic, las tenemos que tener deshabilitadas. Eso, fíjense, las perillas de cal tienen que estar totalmente deshabilitadas. Luego nos vamos a la base de tiempos y elegimos una base de tiempo acorde a la señal que esperamos medir. Eso tiene que ver con el hecho de que cuando uno pretende medir o visualizar en este caso una señal, ya tenemos que tener una ligera noción de qué es lo que qué es lo que esperamos obtener. Entonces, como nosotros sabemos que la señal de nuestro generador es de 1 kHz, porque sabemos que estamos metiendo eso, tenemos que colocar la base de tiempo del osciloscopio, fíjense, en una base de tiempo acorde, por ejemplo, ahí. Y fíjense cómo cambia ya el oscilograma, cambia bastante, pero aún falta algo más. Podríamos también tocar y ahí mejoró más todavía. Ahí ya casi que está, fíjense. Entonces también podemos tocar la escala. La escala, fíjense que se estabilizó, pero yo voy a hacer otra cosa, voy a desestabilizarla. La he desestabilizado a propósito. ¿Por qué? Porque quiero que vean un detalle. Fíjense que acá, en los controles del trigger o del disparo del osciloscopio, tengo que seleccionar la fuente de disparo. En este caso, la tenemos conectada al canal 1. Entonces elegimos canal 1. Y fíjense cómo se quedó quieto. Y no solamente eso, sino que el nivel de trigger acá, acá lo desestabilicé otra vez a propósito. Tenemos que tocar el nivel de trigger hasta que la señal se quede quieta, hasta que se sincronice. Ahí, por ejemplo, ¿vieron? Toqué el trigger. El trigger en este caso, para este osciloscopio, es el potenciómetro del medio. El que está alrededor es el hold off, pero eso es otro control. Para lo que nosotros necesitamos hacer no hace falta. Bien, la señal está ahora mucho más estable, pero fíjense que tiene un ligero temblequeo. Eso tiene que ver con el hecho de que yo, en particular acá en este lugar donde estoy haciendo esta práctica, no tengo tierra, estoy flotando, no tengo tierra física. Entonces, por eso se debe también ese temblequeo en el oscilograma. Bien, ahora que ya tenemos la señal estabilizada, podemos tocar la base de tiempos y fíjense que apareció un desdoblamiento de la señal, que también lo podemos corregir un poco ajustando nuevamente el nivel de trigger. Pero como verán, hay un temblequeo, hay un jitter. Eso se debe a lo que les decía, al ruido de fondo que tengo debido a que no tengo tierra física. Bien, pero como vimos, poniéndolo ahí, mejora un poco, tocando la base de tiempos. Bien, entonces repasando, ¿cómo sería la cuestión acá? Tengo que tener todos los controles donde las perillas de variaciones en la posición cal deshabilitadas. Selecciono, voy al canal a los controles de trigger, selecciono la fuente de disparo según el canal que tenga, toco, voy ajustando el nivel de disparo hasta que más o menos se estabilice. Si no se estabiliza con eso, primero tendría que haber tocado la base de tiempos, como vieron, toqué la base de tiempos a una acorde a la señal que espero medir o ver. También toco la base de la escala vertical, tengo que tocar eso. Porque se fijarán, vieron cómo se estabiliza. Por eso el hecho de que ahora el nivel de disparo quedó fuera de lo que es la señal. Si yo toco, se vuelve a estabilizar. ¿Vieron cómo está todo relacionado? Esto también requiere mucha práctica con el aparato. Pero ya más o menos con esto creo que tienen una buena guía como para empezar.
Bien. Ahora, quiero que vean otro detalle. Siempre cuando sincronicen la señal, por ejemplo acá yo tengo una sola señal, pero supongamos que yo estoy ensayando un amplificador. Entonces lo que me conviene siempre es elegir la señal que sea más grande para tomarla como fuente de disparo. En ese caso, supongamos que tengo un amplificador en el canal A, la señal de entrada, y en el canal B o 2, la señal de salida. Lógicamente, si se trata de un amplificador, la señal más grande va a estar en la salida, la señal de tensión. Sí. Entonces, ahí tomo como fuente de disparo el canal 2. Puedo hacer un video posterior a este para complementarlo y mostrarles eso. Porque ahora no tengo armado algo como para mostrarles eso que les planteo ahora. Pero ya con esto por lo menos van a tener una idea. Bien, fíjense cómo cambia el asunto del temblequeo y el dejar estable a la señal cuando modifico la amplitud de la señal. Acá, por ejemplo, está en 100 mV pico. Yo voy a colocar un volt pico. Obviamente el oscilograma cambió, pero toco nuevamente la escala vertical y el oscilograma es mucho más estable. ¿Por qué? ¿Por qué es mucho más estable? Porque la señal es más grande y es mucho más fácil discernirla con respecto al ruido. Al ruido que yo les decía que tengo bastante piso de ruido por el hecho de que estoy sin tierra física. Y fíjense que acá también cambio la base de tiempos y no he tenido problemas, como si lo tenía cuando la señal era más chica. Ya no tengo ese temblequeo, ese jitter. Fíjense, cambio la base de tiempo. Y no pierdo señal. ¿Por qué? Porque la señal es grande. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que este video les sirva de algo. Obviamente acá también tengo que tener cuidado con qué selecciono. Por ejemplo, acá un error muy común es olvidarse de seleccionar el tipo de acoplamiento. Acá lo tengo en AC, acá lo tengo en GND y ahí está en DC. Otra cuestión más es que el modo de barrido tiene que estar en auto. En auto conviene que esté en un osciloscopio como este. Fíjense, en auto. Lógicamente las perillas y los controles varían un poco según el osciloscopio que tengan, pero el concepto es el mismo. Por ejemplo acá, este osciloscopio tiene esto en forma de botones, pero hay otros osciloscopios analógicos que lo tienen en forma de selectores como este. Bueno, eso es todo. Espero que este video les sirva.